Si alguna vez has trabajado con Python, habrás notado que es un lenguaje sumamente sencillo, pero también increíblemente versátil. Sin embargo, más allá de lo básico, Python tiene varias características menos conocidas que pueden impulsar tu productividad y simplificar tareas complejas. En este video exploraremos algunas de esas funciones poco aprovechadas, así que vamos a descubrir cómo sacarle el máximo partido a Python. Empecemos con el Argument Unpacking o desempaquetar argumentos, que nos sirve para desempaquetar listas, tuplas o diccionarios. Ya les voy a explicar qué significa desempaquetar y cómo funciona, ¿ok? Por ejemplo, imaginemos tenemos una función multiplicar que me multiplica x por y por z, ¿ok? Y tenemos dos tuplas, la tupla 2, 3 y 4, y, perdón, tengo una tupla que es 2, 3 y 4 y una lista 5, 6, 7. Si quisiéramos multiplicar los elementos de la lista o de la tupla, muchos harían lo siguiente, llamarían a la función multiplicar y por ejemplo tomarían el elemento 0 de la tupla como primer argumento, el elemento 1 de la tupla como segundo argumento y el elemento 2 de la tupla como el tercer elemento. Y luego imprimirían el resultado y les daría 24, que es 2 por 3 son 6, 6 por 4 24. Pero hay una manera mucho más fácil de hacerlo, que es desempaquetando esto, que es básicamente poniendo la función multiplicar y dentro de la función multiplicar poner el nombre de la tupla, que en este caso es tupla, y ponerle un asterisco antes. Este asterisco lo que hace es hacer exactamente esto mismo. Me separa todos los elementos, en este caso de la tupla, y lo entrega como argumentos separados, ¿ok? Por ejemplo, acá si hago esto mismo, me da el mismo resultado. Y bueno, lo mismo serviría para una lista. Le ponemos el asterisco antes del nombre de la lista y todo eso dentro de la función multiplicar. Imprimimos el resultado y como ven aquí me da 210 porque 5 por 6, 30 y 30 por 7 son 210. Ahora, por ejemplo, vamos a ver el caso de un diccionario. Imaginemos tenemos una función que es sumar dos números, que básicamente lo que hace, le entregamos dos parámetros de dos números y sumamos A más B. Y tenemos un diccionario que tenemos datos, donde A es igual a 2 y B es igual a 3. Aquí lo mismo, si queremos usar esta función sumar o add numbers y no queremos entregarle los datos por separado en el diccionario, simplemente le ponemos aquí dos asteriscos, porque es un diccionario, para que me desempaquete los diccionarios, le tengo que poner dos asteriscos antes y le pongo el nombre del diccionario, que en este caso datos, y tenemos el resultado que es 5, que es 2 más 3, 5. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos otra función que es procesar la fila, en donde vamos a entregarle como parámetro el ID, el nombre y la edad a una función, y quiero que me imprima procesando ID, en donde me entregue el ID, el nombre y la edad. Lo mismo, tengo aquí una lista en donde voy a tener el ID 101, el nombre Alice y la edad 29. Y para aplicar la función process row, simplemente le entrego la lista con un asterisco y como ven aquí me pone procesando ID 101, nombre Alice, edad 29. El siguiente es el manejo inteligente de claves ausentes. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces necesitamos trabajar con diccionario y hay diccionarios que tienen clave, otros que no tienen clave, que le faltan, etcétera. Y para eso, para simplificar esto, tenemos desde la librería Collection, importamos default dict. ¿Y qué es lo que hace? Básicamente le asigna un valor por defecto a las claves que aún no existen. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, bueno, vamos a importar la librería y vamos a crear un diccionario que se va a llamar fruit count o contador de fruta, en donde vamos a crear un default count, perdón, un default dict, en donde los valores por default van a ser números enteros. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Creamos un diccionario que no tiene nada, pero cuando todavía no se cree una clave, no se cree una clave, me va a crear esta clave con un valor inmediatamente por default que va a ser un entero. Entonces vamos a tener la lista fruta, donde vamos a tener manzana, banana, manzana y cherry. Y vamos a iterar en cada una de estas frutas y le vamos a asignar al diccionario para cada una de las frutas el valor de 1 más el valor anterior del contador. En este caso, si se fijan acá el contador no tenemos un contador y le estamos sumando uno más. Como le estamos diciendo que por default es un entero, se va a inicializar en 0, ¿ok? Entonces, si yo imprimo fruit count, me va a decir que es un diccionario por default, en donde a Apple le asignó el 2. ¿Por qué? Porque se repite dos veces el Apple. Entonces, inmediatamente me pone el 2, la banana le pone 1 y cherry 1. Es decir, cada vez que iba apareciendo esa fruta, le íbamos sumando 1 al contador de esa fruta. Pero ¿cómo le íbamos sumando 1 si partimos en 0? Porque claro, porque como no existía la clave Apple, por ejemplo, la clave manzana, y nosotros la estamos llamando, por default me dice que el primer valor va a ser 0, ¿ok? Y como acá le estamos sumando 1, me va a poner el 1 la primera vez que me aparece manzana y la segunda vez que me aparece manzana le va a poner el 2. Lo mismo para banana. Como
banana no existía en el diccionario, no lo habíamos definido nunca. El primer valor es 0, pero como le estamos sumando 1, me pone 1. Y lo mismo para cherry, ¿ok? Vamos a hacer algo parecido para que se termine de entender. Vamos a crear un texto que se va a llamar hola mundo hola. Y vamos a crear un diccionario que va a ser un default dict, que también va a ser un entero por default. Entonces vamos a iterar en cada una de las palabras del texto en donde le vamos a hacer un split. ¿Qué es lo que estamos haciendo con text.split? Estamos separando este texto por espacios. Es decir, esto me va a crear una lista con 3 elementos. Hola, el primer elemento, el segundo elemento va a ser mundo y el tercer elemento va a ser hola. Entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a iterar en cada una de las palabras de este texto y le vamos a asignar al diccionario word count para esa palabra, que es esa clave. La clave hola no existe, por lo tanto la primera vez que aparezca la palabra hola, se le va a asignar un 0, pero como le estamos diciendo que le sume 1, le va a sumar un 1. Y así lo mismo para las siguientes palabras. Y como ven acá me crea un diccionario con la clave primero hola, en donde me pone un 2. ¿Por qué? Porque cada vez que apareció el hola le sumo 1. Y mundo, en donde le aplico 1. Entonces, ¿qué hubiese pasado si yo no hubiese hecho un default count acá? Yo hubiese puesto, por ejemplo, creado el word count como un diccionario vacío simplemente. Y ejecuto esto, me manda un error. ¿Por qué? Porque me dice que no existe la clave hola, ¿ok? Entonces le estoy diciendo que tome mi diccionario y a la clave hola le sume 1. Pero como no existe, me manda un error. Entonces, esto es lo que me soluciona el default dict, perdón. Esto es lo que me soluciona el default dict, que a pesar de que la clave no existe, como no existe y yo la estoy llamando, le asignó un valor por defecto la primera vez que lo llamé y no existía, valor 0. Pero aquí le estamos sumando un 1. ¿Ok? Espero se haya entendido. Si no, dejen en los comentarios y le explico nuevamente. Pero bueno, vamos al siguiente. El siguiente es el operador Warlus o Morsa que se llama, si se traduce literalmente al español, que es asignar valores dentro de expresiones. ¿A qué me refiero con esto? Que como dije, se le asigna valores a variables como parte de una expresión, reduciendo aquí la aplicación de código, ¿ok? Por ejemplo, imaginemos que tenemos acá un script en donde creamos un número aleatorio que va a ser un random y creamos un while. Mientras el número aleatorio sea menor a 0,09, vamos a imprimir generando número aleatorio con 2 decimales, seguimos intentando. Y después le asignamos el número, generamos un nuevo número aleatorio y mientras el número generado sea menor a 0,09, se va a seguir ejecutando este while. Y cuando sea mayor a 0,9, se va a salir del while y me va a imprimir número aleatorio mayor a 0,9 conseguido. Y me va a poner el número aleatorio que conseguimos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Primero generamos un número aleatorio, se lo asignamos a la variable número aleatorio. Luego comparamos si esa variable es menor a 0,9. Es menor o igual a 0,9. Si es menor o igual a 0,9, seguimos iterando hasta que el valor sea mayor a 0,9. Y luego simplemente cuando es mayor que 0,9 nos salimos del while y ponemos que es el número conseguido y escribimos cuál es. Como ven acá, el primer número es 0,31, después 0,86, 0,76, 0,70. Y al quinto número me dice número aleatorio mayor a 0,9 conseguido. Y el número es 0,95. Pero hay una forma de simplificar esto. Por ejemplo, aquí vamos a usar el operador while. ¿Qué es lo que hacemos? Acá ponemos directamente el while y, bueno, entre paréntesis ponemos el operador while. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando una variable que se llama número aleatorio. Recién acá la creamos. Y ese número aleatorio va a ser igual a un random. Entonces recién acá le estamos diciendo, ok, genérame un número random. Y ese número random se lo vamos a asignar a la variable número aleatorio. Y que mientras sea menor o igual a 0,9 vamos a seguir iterando. ¿Ok? Y como ven acá hace exactamente lo mismo. Me genera primero el número 0,3 número aleatorio. Se lo genera el número aleatorio a la variable número aleatorio. Como 0,3 es menor a 0,9 sigue iterando hasta que el número aleatorio era 1. Que raro que me consiga un 1, pero bueno. En la cuarta iteración. Entonces lo que hacemos acá, no necesitamos generar la variable antes, como en este caso acá, que teníamos que generar la variable antes para que me la pueda comparar. Simplemente la generamos dentro de la expresión y se la asignamos directamente a la variable y la comparamos inmediatamente, ¿ok? Otro ejemplo de esto, por ejemplo, tenemos aquí una lista data con distintas palabras, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es hacer un if. Lo que queremos comprobar es que si la palabra que estamos comparando es la palabra más larga. A ver, les voy a explicar primero el código sin while. Vamos a tener acá los datos, la lista con las palabras, y lo que vamos a hacer es obtener la palabra más larga, que va a ser, que le vamos a guardar una variable long word, que va a ser el máximo de mi lista data, y que vamos a usar el tamaño de la palabra, con la variable len. Entonces, la palabra más larga, que en este caso es elefante, se le va a asignar
la variable longWord. ¿Ok? Aquí la vamos a imprimir. Y luego vamos a comparar si longWord no está vacío, es decir, existe esta palabra y el tamaño de esa palabra es mayor a 5 caracteres, vamos a escribir la palabra más larga es longWord y tiene más de 5 letras. ¿Ok? Entonces, como ven acá me imprime la palabra más larga de elefante y me dice la palabra más larga es elefante y tiene más de 5 letras. Pero hay una forma de reducirlo. En vez de asignarla antes del if, ponemos el if y con el operador warlock la asignamos directamente. Creamos la variable longWord y se la asignamos ahí, donde ponemos el operador warlock y ponemos el máximo de mi lista data, en donde quiero que me calcule el máximo según el tamaño de la palabra. Y el tamaño de esa palabra, que ya está asignada a la palabra más larga, sea mayor que 5. Si ejecutamos esto, como ven, tenemos el mismo resultado. El siguiente es el dict.get, que es el acceso seguro a los valores de un diccionario. Esta sencilla función te permite acceder a valores de un diccionario sin preocuparte que te mande un error de clave si es que la clave no existe. Algo parecido a lo que vimos anteriormente, pero esta vez usando el dict.get, ¿ok? Por ejemplo, vamos a crear una variable, o sea, un diccionario, perdón, que se va a llamar userdata, en donde vamos a tener la clave nombre y la clave email, que va a ser el nombre Bob, el email bob@example.com. Y vamos a tener una variable username, que vamos a obtener del diccionario userdata, vamos a obtener el nombre, y en el caso que el nombre no exista, vamos a escribir guest, es decir, es un invitado, ¿ok? Y lo mismo, vamos a crear una variable phone, en donde del diccionario userdata vamos a obtener la clave phone, que si se fijan no existe en esto. Y en el caso que no exista, vamos a escribir acá not provided. Es decir, que el teléfono no fue accesado. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una base de datos incompleta, muchas veces uno puede tener el nombre, el email, el teléfono, en otros casos solo el nombre, en otro caso el nombre y el teléfono y falta el email. Y necesitan hacer esto, pero no necesita que se les caiga el programa. En este caso lo que estamos haciendo acá es decir, ok, queremos obtener el teléfono, en el caso que no exista el teléfono para ese usuario, que me diga, no existe. Entonces aquí vamos a imprimir el usuario y el teléfono de ese usuario, y como ven en este caso me dice Bob, porque el nombre existe, pero acá me pone el teléfono está not provided, porque el teléfono no existe en el diccionario, y no me manda un error, ¿ok? Si yo no pusiera esto acá y ejecutara de nuevo, me escribiría un none, ¿ok? ¿Por qué? Porque no existe esa clave tampoco, ¿ok? Pero es mucho más elegante entregar una información de que el teléfono no está... Incluso aquí como teléfono, podríamos poner teléfono no existe. Mucho más elegante entregar algo así que un simple none, ¿ok? Así que el get te permite eso, que no se te caiga, no te cometa algún error. Simplemente te asigna un valor por defecto a esa clave. Si nosotros usáramos simplemente phone... Por ejemplo, acá voy a ponerle este como comentario. Va a ser igual a userdata y acá ponemos el phone y ejecutamos. Aquí me manda un error, como ven. Entonces para eso usamos el get, para que no se me caiga, no me diga que hay un error de clave, ¿ok? Porque claro, si yo pongo acá el username, vamos a poner el phone, sacar acá todo. Ponemos el username acá, que sea igual al name, a la clave del name, y ejecutamos. En este caso no se me cae, ¿por qué? Porque la clave name existe, ¿ok? Pero mucho mejor, mucho más confiable usar el userdata.get para que no me produzcan estos errores y poder acceder a las claves del diccionario sin que se me caiga el programa y poder asignarle un valor por defecto en el caso de que no exista, ¿ok? Lo mismo, por ejemplo, acá otro ejemplo más. Tenemos un diccionario de configuración que tenemos una base de datos en donde tenemos el host, que va a ser el localhost, y el puerto 543. Si queremos acceder a la base de datos, ponemos config.get. En el caso que no exista la base de datos, vamos a entregar un diccionario vacío. Y aquí podemos, como es un diccionario dentro de un diccionario, podemos usar nuevamente el get, en donde el host, en el caso que no exista, va a ser un default host. ¿Ok? Entonces aquí imprimimos el dbhost y como ven, acá tenemos el localhost. ¿Por qué? Porque el host existe dentro del diccionario database, de la clave database que su valor es un diccionario. Pero por ejemplo, si en vez de poner el host acá pusiéramos la IP, y si la IP no existe, en este caso la IP no existe, pondríamos IP no existe, no. Para que me vaya a complicar la vida. Y ejecutáramos acá, como ven acá me dice IP no existe. ¿Por qué? Porque la clave IP no está dentro del valor del diccionario de nuestra base de datos, ¿ok? Y bueno, y hasta aquí llegamos con las funciones ocultas y subestimadas en Python. Hemos visto desempaquetado de argumento, default dict, el operador warlock,
Warlus, perdón, o Morsa, y el dick.get. ¿Cuál de ustedes le ha parecido más útil o cuáles ya estaban usando ahí? Déjenlo en los comentarios. Y si te gusta el contenido que traigo al canal y te gustaría apoyarme de alguna u otra forma para poder seguir trayendo este contenido, recuerda que tengo mi Patreon, en donde los miembros de pago de Patreon no solo me ayudan a seguir trayendo este contenido, que se agradece un montonazo, sino también que tienen acceso a todos los códigos de todos los videos que subo al canal y a los otros canales. Quiero aprovechar de saludar y agradecer a los miembros de pago de Patreon del canal, que gracias a su aporte yo puedo seguir trayendo este contenido al canal. Así que muchas gracias a Han River, Jorge, Harley, Alberto, Anthony, Carlos, Rigoberto, Sureda, Alexandra, Diego, Israel, Gustavo, Luis, Durán, Víctor, Gabriela, Fred, Roberto, Luis, Jocelyn, José, Maxwell, Erasmo, David, Pablo, Carlos, Isaac, Bustaro, Eduardo, IDBS, Alexis, Gary, Omar, José Luis, Marcos, Oscar, Julio, José, Claudio, Hans, Denis, Víctor, Gustavo, Rodrigo, Valeria, Adrián, J. Torres, Daniel, Neivis, Diego y José Hotze. Muchas gracias a todos ustedes. También agradecer a los miembros del canal de YouTube, a Nando, a Claudio, José, Juan Carlos, Hernán, RBO, Lucas, Nacho, Lucía, Dimas, Maxi, Type, Claudio, Gonzalo, Joseph, Sebastián y Luis. Muchas gracias también a ustedes. Agradecer también los últimos cafecitos que me han regalado, así que Jorge Juárez, a Pérex Javier y Coffee Supporter, muchas gracias a ustedes también. Y voy a dejar esto hasta acá, espero te haya gustado, te haya servido, te invito a suscribirte, darle like al video, activar la campanita para que no te pierdas ninguna notificación y te voy a dejar acá 2 videos que seguramente te van a interesar. Un abrazo, que estén bien, chau chau.